¿Cuál es uno de los mayores peligros en tu camino espiritual? En nuestro camino espiritual a menudo buscamos elevarnos por encima de lo material, pero ¿podría haber un peligro en rechazar la materia? La espiritualidad nos lleva a buscar lo trascendental, lo que está más allá, pero no podemos olvidar que vivimos en un mundo material, en el que la dualidad es una realidad innegable. Y uno de los peligros en este camino es rechazar la materia, ignorar nuestra naturaleza física y terrenal. Una persona comúnmente cuando entra en el camino espiritual empieza a descubrir su interior, empezamos a descubrir más allá de lo que nos han establecido hasta ese momento, ¿no? La sociedad, la cultura, la familia, de lo que es importante, en qué fijarnos, ¿sí? Y nosotros normalmente hasta llegar hasta ese punto de despertar espiritual o descubrir nuestro interior, ¿sí? Conectar con nuestro interior, hemos vivido en un mundo sobre todo material. Ahora, llegamos a ese punto en el que descubrimos que hay mucho más allá, que hay planos superiores, desde emociones, pensamientos que también son energía y planos superiores de ahí en adelante, que podemos controlarlos, que podemos manejarlos, transformarlos, sanarlos, crear incluso emociones, pensamientos a nuestra voluntad, etcétera. Hay un montón de descubrimientos que empezamos a hacer cuando entramos en esa nueva realidad, más allá de lo material. Algo que he observado tanto en mí, cuando tuve esa época, y en otras personas, en las mismas fases, es que hay una tendencia a rechazar la materia, a decir, lo importante es lo que está en el interior y lo de afuera no importa, no sirve, no vale para nada, el dinero no vale. Y es un rechazo a la materia que se genera, ¿no? Porque venimos desde el punto en el que solo existe eso y eso es lo más importante, descubrimos que, oye, casi como que nos sentimos engañados, oye, hay mucho más allá de la materia, ¿cómo es que no nos han dicho nada? Entonces, no, ahora pasa a ser lo importante lo otro y la materia no vale para nada, ¿no? Entonces, claro, es normal cuando venimos desde una polarización de pura materia a la otra polarización de puro espíritu, pura espiritualidad, ¿ok? Es una etapa que para mí ha sido común, tanto verla en mí como en otras personas. Pero es un peligro que trae consecuencias. Y te voy a poner un ejemplo de cuando yo estaba trabajando en un centro de sanación y llegó una persona bien exitosa que era odontólogo con varios centros de odontología y pues tenía un gran éxito, había tenido un gran éxito a nivel económico, material. Ahora, esta persona había entrado en el camino espiritual y se estaba sintiendo súper bien, estaba meditando muchísimo, pero sus centros empezaron a decaer. ¿Sí? Empezó a irle mal y entrar en quiebra. Entonces, claro, eso también obviamente le estaba preocupando, no se sentía bien con eso. Y pues al explorarle el aura a los chakras, lo que vi fue lo siguiente, y es que los chakras superiores están muy amplios y los inferiores estaban muy pequeños. ¿Okay? Los que habéis estudiado con nosotros sanación, sobre todo el nivel 2, entenderéis muy bien qué significa esto. Para los que todavía no habéis estudiado con nosotros, os voy a explicar de una manera muy resumida. En nuestro sistema energético necesitamos el equilibrio para que todo funcione bien. Cuando los chakras están muy grandes, significa que tienen más actividad. Cuando están pequeños, significa que tienen menos actividad. Sí, entonces, ¿qué pasa que si hay un desequilibrio en cuanto al tamaño? Hay más cosas a tener en cuenta, pero en cuanto al tamaño, que podemos ver que hay una actividad menor, en este caso en los chakras inferiores, que le pasó a esta persona, comparado con los superiores, y por lo tanto no se estaba atendiendo lo suficiente la materia. ¿Sí? Y estaba teniendo ese desequilibrio y eso le estaba llevando a la quiebra a su empresa. Entonces, haciéndole preguntas, y ahí me comentaba que empezó a meditar y cómo meditaba, y me dijo que utilizaba ciertos mudras que curiosamente potenciaban los chakras superiores. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que es malo el camino espiritual? ¿Que es malo meditar? No, para nada, porque yo todo el rato recomiendo meditar. Lo que sí estamos viendo es que hay que mantener ese equilibrio y sobre todo amar cada una de nuestras partes y atenderlas por igual. ¿Por qué? Porque cuando yo rechazo una parte, ya sea de mi cuerpo, de mi ser, de mi sistema energético, le estoy dejando de dar energía a esa parte.
nuestra atención dirige la energía que nos llega a través del entorno, de la tierra y del cielo, ¿vale? Del cielo entendiéndolo como de la divinidad. Entonces, cuando yo no doy atención a una parte de mi cuerpo o de mi ser, o yo rechazo esa parte, le estoy negando energía y por lo tanto puede generar un desequilibrio, un problema, debilidad, enfermedades, etcétera. ¿Por qué? Porque no lo estoy atendiendo. Y debido a que no lo estoy atendiendo, no le estoy dando energía. Y sobre todo, si lo estoy rechazando, la energía que le estoy dando es de rechazo, ¿sí? Por lo tanto, tiene causas o efectos negativos. En vez de darle energía de amor, le estoy dando energía de rechazo. Entonces, volviendo al ejemplo, si esta persona no estaba atendiendo lo suficiente esa parte de su ser y esa parte de su vida, que era la parte material, porque está desequilibradamente enfocado en la parte espiritual, ¿sí? Pues esa parte empieza a desmoronarse, a desequilibrarse y a generar problemas, ¿ok? Y eso pasa con nuestro cuerpo. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que no amas? ¿Que lo rechazas porque no te gusta? ¿O hay alguna parte de tu vida que no te gusta, que no amas? ¿Sí? Que la rechazas, ya sea tus emociones, tus pensamientos. Todos podemos tener esto. Entonces es tomar atención de eso y aceptar desde la materia, desde mi parte terrenal, material, instintiva, ¿sí? Aceptarla y amarla. Y desde ahí podemos darle luz y podemos transformarla si queremos cambiar, por ejemplo. O incluso traer esa conciencia espiritual hasta la materia más densa. Por lo tanto, rechazar la materia es rechazar una parte esencial de nuestro ser. Es negar nuestra propia raíz en esta tierra. El cuerpo es el templo del espíritu y la materia es el templo del espíritu, que sin la materia no puede manifestarse y viceversa, la materia sin espíritu no tiene conciencia. Entonces ahí es donde está la dualidad, donde los dos, el yin y el yang, se unen y conforman la existencia. Por lo tanto, debemos de aceptar, abrazar e incluir las dos partes en nosotros si queremos una vida en equilibrio. Ahora, si te sientes en ese punto de que quizás has rechazado la materia o rechazas parte de tu cuerpo, etcétera, ¿cómo podemos volver a equilibrar esto? ¿Sí? De que la parte espiritual esté fuerte, pero también esté fuerte la parte terrenal, la parte de tierra de mi sistema, de mi ser y en mi vida. Una de las cosas también que se genera cuando no hay suficiente raíz es que se genera una inseguridad y un desequilibrio y una volatilidad. ¿Qué significa eso? Me gusta poner en esos casos el ejemplo del árbol. Cuando un árbol no tiene una raíz fuerte, si viene un viento, ¿qué pasa? Lo más probable es que ese árbol se caiga porque no tiene una raíz fuerte. En nosotros pasa lo mismo cuando nuestros chakras superiores están fuertes, pero los inferiores, nuestra raíz con la madre tierra, no está fuerte. Si viene un viento, en este caso, ¿qué será un viento? Ya sea un evento que nos mueva emocionalmente, que nos afecte, ya sea a nivel de pensamientos, etcétera, puede tirarnos y puede generarse un problema mayor en nuestra vida, ¿sí? Podemos decaernos, podemos deprimirnos, puede pasarnos diferentes cosas debido a un pequeño viento incluso. En cambio, cuando tenemos una raíz fuerte, ¿sí? Si nosotros a nivel emocional somos personas sensibles, también necesitamos una fuerte raíz para sostener esas emociones, para sostener esa energía. Y aquí te voy a contar otra anécdota para entender esto y la importancia de tener una raíz fuerte, un físico donde podamos sostener esta energía espiritual, que tiene que ir también en paralelo. El crecimiento espiritual también con el crecimiento y el cuidado de nuestro cuerpo. Cuando yo empecé a estudiar sanación, estudiar meditación, durante un tiempo estuve en esos estudios, en esas prácticas, y después estuve en un retiro a finales de ese propio año en la India. Y ahí estábamos haciendo práctica regular de meditación durante 15 días. Eran meditaciones muy poderosas que hacían descender mucha energía y potenciaban mucha energía en nuestro sistema. Yo todavía no estaba preparado
para sostener tanta energía. Y siempre le decía a uno de los que venía conmigo, oye, me pasa esto, me sobreenergizo, no puedo sostener tanta energía. Muchas veces tenía que salirme en medio de una meditación porque no estaba siendo capaz de sostener tanta energía. Y me decía, oye, haz yoga, ¿no? Me decía, haz ejercicio, fortalece tu cuerpo. Siempre me decía lo mismo cuando yo le hablaba de estas cosas. Siempre me decía eso. Hasta que realmente empecé a ponerle más atención y fortalecer más mi cuerpo. Porque cuando entré en el camino espiritual, como te decía, yo era una persona deportista, antes siempre había hecho deporte, etcétera, pero en ese camino espiritual yo dije, pues el cuerpo sin más está bien, lo voy a cuidar, lo cuidaba, en realidad lo cuidaba estrictamente con la alimentación, etcétera, pero en cuanto a deporte, pues no fortalecía mi cuerpo, no le dedicaba tiempo a hacerlo fuerte, ¿sí? O a enraizarme fuerte, sino que era más un cuidado para tener esa pureza, ¿sí? Esa limpieza. Y no estaba incluyendo eso de la fortaleza. Entonces, pues tenía esas consecuencias de que no era capaz de sostener tanta energía. Después, viendo esos resultados de esas meditaciones, etcétera, pues empecé poco a poco también a incluir ejercicio físico para fortalecer ese cuerpo y así para poder sostener más espíritu, más energía en mi sistema. ¿Ok? Entonces, ahí es donde está la clave de generar una raíz fuerte, como un árbol fuerte, que junto con ello va a ser capaz de sostener cualquier viento, tormenta, marea, huracán. Si tenemos una raíz fuerte, podemos también sostener una vida espiritual fuerte. Tenemos la capacidad de pasar pruebas más profundas, tenemos la capacidad de sostener más energía y así también ayudar a más personas, ayudar e influir a más personas para que ellos y ellas también se empoderen, ¿sí? Pero esta parte es una clave que en muchas escuelas espirituales no se tiene en cuenta, en muchas religiones no se tiene en cuenta, en muchas corrientes no se tiene en cuenta. ¿Y qué pasa? Pues que se genera mucho este desequilibrio de personas que tienen los chakras superiores muy amplios y tienen la capacidad de ver cosas, de extender información, etcétera, pero no tienen capacidad de materializar, no tienen capacidad de sostener esta energía y se generan problemas. Muchas de estas personas entran en pobreza, muchas de estas personas después pueden tener también enfermedades, su cuerpo puede encontrarse también muy débil, etcétera. Sí, y esto es muy común. Seguramente si miras a tu alrededor puedes detectar estos momentos, ¿no? en el camino espiritual o este tipo de grupos. Y ahí podemos entrar mucho más profundo a hablar de la importancia de tener esta raíz fuerte a la hora de mantener también esos límites, ¿sí? Esos límites que muchas veces no ponemos cuando estamos también en el camino espiritual y estamos dando y poniéndonos de alfombras para que pasen por encima nuestra, porque tenemos esa compasión despertada y podemos ver las emociones de los demás, podemos sentir las emociones de los demás, qué problemas tienen, qué no tienen, y tenemos esa capacidad de ayudar y olvidarnos incluso de nosotros mismos. Por eso también es muy importante esa raíz, porque con esa raíz tenemos esa ancla, también estamos atendiendo a nuestras necesidades y de ahí podemos ayudar. Y solo con el simple hecho de tener esa raíz fuerte, las personas también nos respetarán más. No seremos esas personas buenas que son pisadas, sino que seremos esas personas buenas que también serán respetadas por su espacio, porque estaremos ocupando nuestro espacio físico, nuestro templo, y estaremos ocupándolo con presencia, sosteniendo la energía en nosotros, no yéndonos y estando por ahí y ayudando aquí y allá y olvidándonos de nosotros, sino que desde aquí, desde sostener esa energía con presencia, podemos ayudar a los demás, podemos manifestar también nuestro propósito en este plano, porque al igual que una flor que nace de una semilla de la tierra y empieza a subir, se abre y se ilumina. ¿Dónde se ilumina y cuándo se ilumina? Cuando lleva a cabo su propósito en esta vida, en este plano. ¿Sí?
La flor se ilumina en este plano. Entonces nosotros, al igual, hacemos descender ese propósito, esa energía divina a través nuestra y la materializamos en este plano físico, en la madre tierra. Y ahí es donde se ve nuestro trabajo, nuestro propósito materializado. Obviamente el trabajo interior es una de las cosas más importantes que nos va a llevar también a facilitarnos las cosas en ese propósito, en esa materialización de lo que debemos o queremos hacer en esta vida. Y recuerda que el mayor peligro de la espiritualidad es rechazar una parte de nosotros mismos. Solo al abrazar todas las facetas de nuestro ser podemos encontrar la verdadera paz y la realización. Y aquí te invito a que revises también este vídeo que te dejaré abajo, que entro a profundizar más en todo este tema y además guío una meditación para fortalecer esa raíz. Añadir también que si eres una persona que quiere convertirse en sanador o sanadora, que tiene ese anhelo dentro, te invito a que revises nuestras formaciones del curso de sanación energética, porque ahí podrás obtener estas herramientas para que puedas desarrollarte como sanador o sanadora. Además de otras formaciones para comprender tu ser, para desarrollarte y avanzar en este camino espiritual. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva para que obtengas esa seguridad, para que ames también tu parte terrenal e incluyas tu ser en toda tu atención y en todo tu amor. Que tengas muy feliz semana. Un abrazo de luz. Namaste.